Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con el tutorial acerca del uso del software Celiosoft, continuamos con la segunda parte de lo que es comparadores analógicos. Bien, más precisamente en este video voy a tratar el tema de histéresis en los comparadores analógicos. Para ello, armo el siguiente ejemplo. Bien, recuerdan que para usar histéresis veníamos acá donde decía más menos h. Esta es la expresión que nosotros tenemos, donde en esta expresión val1 y val2 pueden ser los valores o las entradas, digamos, analógicas desde IB hasta IG, ¿ven? O también puede ser un valor de referencia en voltios. Bueno, yo voy a suponer lo siguiente. Supongamos que el valor, para val2 tomamos la entrada analógica IB, vamos a tomar como valor de referencia algo fijo, por ejemplo 2 voltios, y como histéresis 1 voltio. Bien, la condición que nos queda a nosotros es esta ahora, que este contacto A1 se va a activar siempre y cuando IB sea mayor o igual a 1 voltio, que es 2 menos 1, y que sea menor o igual a 3 voltios, que es 2 más 1. Bien, es decir que mientras la tensión en la entrada IB sea mayor o igual a 1 voltio y menor o igual a 3 voltios, este contacto se cierra y la salida Q1 se activa. Bien, simulemos eso. Bueno, dijimos que tiene que estar entre 1 y 3. Bueno, venimos acá, obviamente está desactivado, ve, en 1 se activó. Vamos hasta 3. 3.2, ve, ya se desactivó. Hasta 3 tiene que estar activo. Por ahí cuesta seleccionar esto, ve, en 3 está activo. Bien, funciona así, es simple. Vamos con otro ejemplito. ¿Qué pasa si ahora mi valor de referencia no quiero que sea fijo, quiero que sea algo variable? Por ejemplo, tomemos a la entrada IC como valor de referencia. Entonces la condición de activación de este contacto A1, que lo que me va a llevar es a activar la salida Q1, va a ser ¿qué cosa? Que el valor de tensión en la entrada IB sea mayor o igual al valor de tensión en la entrada IC menos 1 voltio, y que también sea menor o igual al valor de tensión en la entrada IC más 1 voltio. Bien, simulamos esto. Acá está activo. ¿Por qué? Porque IC vale 0. 0 menos 1 es menos 1. Y como yo en IB tengo 0, 0 es mayor que menos 1. Entonces obviamente esto va a estar cerrado. Yo le voy a dar un valor a IC. Por ejemplo 4 voltios. ¿Eso qué significa? Que el contacto A1 se va a cerrar y obviamente la salida Q1 se va a activar siempre y cuando el valor de tensión en la entrada de IB sea mayor o igual ¿a quién? A 3 voltios y menor o igual a 5 voltios. Bien, vamos. 1, nada. 2, nada. 3.1 dice, bueno. En 3, bueno, 3.1 obviamente va a estar activo. En 3 también. Hasta los 5 tiene que ir. ¿Ven? Supera los 5 y nada. ¿Ven? Hasta los 5 está. Supera los 5 y se desactiva. ¿Bien? Perfecto. Pero no voy a hacer un video para explicar eso solamente. El fuerte de este tema es el ejemplo que yo voy a poner ahora. Supongamos el siguiente gráfico. Acá tenemos dos gráficos, en realidad. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Este gráfico de la izquierda, corresponde a dos diagramas temporales. Bien. En el cual, por ejemplo, en rojo vemos el valor de tensión correspondiente a una entrada I, que puede ser una entrada analógica del relé inteligente. En azul vemos I sub R, que es una entrada de referencia o un valor de referencia. Y acá en verde, tanto en la parte inferior como en la parte superior, vemos. ¿Qué vemos? En la parte inferior vemos I sub R, que es la referencia, menos la histéresis. Y en la parte superior vemos I sub R, que es la referencia, más la histéresis. Bien. Y supongamos que yo quiero desarrollar un sistema de control en el cual la salida Q se active siempre y cuando el valor de tensión en la entrada analógica I supere a I sub R más H, es decir, esté por encima de esta línea verde, y recién se desactive dicha salida cuando el valor de tensión en la entrada analógica I sea inferior a I sub R menos H, es decir, cuando caiga por debajo de esta línea verde. Bien, cuando está por encima de esta verde se activa la salida, ¿ven? Y cuando está por debajo de esta verde se desactiva. Bien, tiene que cumplir esto de acá. Recién se va a activar la salida cuando supero esta verde, y cuando se va a desactivar cuando caigo por debajo de esta otra. Bien, si miramos el gráfico de la derecha es lo mismo que lo de la izquierda, pero dibujado de otra forma. Ya no es un diagrama temporal. Acá estoy mostrando a la salida Q en función de la entrada I. Esto de acá se conoce como ciclo de histéresis. Si nosotros observamos, vemos que la salida Q va a tomar el valor 1, es decir, se va a activar cuando el valor de tensión en la entrada I supere a I sub R más H.
¿Y cuándo se va a desactivar la salida Q? Cuando el valor de tensión en la entrada I sea inferior a I sub R menos H. Es decir, que tengo dos caminos, uno de ida y otro de vuelta. ¿Bien? Si nosotros observamos bien esto, podemos llegar a la conclusión de que para activar y desactivar la salida Q no podemos trabajar de esta forma, por ejemplo. Así, en lo que es estado. Como estado, ¿ve? Activa en estado. No podemos trabajar a la salida Q1 activa en estado. La tenemos que trabajar con set y reset, es decir, de esta forma. ¿Ve? Set, reset. Bien, ¿por qué? Porque si volvemos al gráfico, estamos observando que en el rango I sub R menos H a I sub R más H, la salida Q va a tomar en un momento el valor de 0 y en otro momento el valor de 1. Y no hay ninguna forma de trabajar a esta salida Q activa en estado, de esta forma, para poder cumplir con lo que dicen estas gráficas de acá, este temporal o este ciclo de histéresis. Bien, no se puede trabajarlo así, hay que trabajarlo con set y reset. Es decir, que lo que yo voy a hacer es combinar lo que son los comparadores analógicos, con histéresis por supuesto, y lo que es el set reset, la salida en set reset, lo que es memorización. Bien, bueno, lo que yo voy a hacer ahora es un desarrollo matemático para tratar de llegar, o mejor dicho, para llegar a que se cumpla esto de acá. Bien, para ello voy a usar el editor de ecuaciones y vamos a definir ciertas cosas. Que mi entrada es I, que mi referencia es I sub R. I sub R. Bien, que la histéresis es H. Y que yo voy a tener mi salida Q, pongo guión bajo Q, o sea, el guión bajo es como tómelo como un espacio, porque este editor no me deja poner espacios. Bien, la salida Q va a tomar dos posibles valores. Bien, o puede ser 0 o puede ser 1. Bien, o va a ser 1 acá, o va a ser 0. ¿Cuándo esa salida va a valer 1? Va a valer 1 si que volvemos acá. ¿Cuándo vale 1 la salida? Cuando el valor de la entrada I es mayor a I sub R más H. ¿Bien? Cuando estoy de acá para allá. Ahí vale 1. ¿Bien? Si I es mayor que I sub R más H. Eso implica una condición de set. Es decir, que tengo que setear mi salida. ¿Y cuándo va a valer 0? Si I es menor que I sub R menos H. Que I sub R menos H. Bien, eso implica la condición de reset. Bien, es decir que esto, I menor a I sub R menos H, volvemos acá, estoy por acá. En ahí recién se va a resetear la salida. Es decir, que viene en 0, acá la seteo, supongamos que ahora comienza a disminuir el valor de la entrada, la salida sigue en 1, en 1, en 1, y acá recién la reseteo. Bien, así de simple. Yo voy a diferenciar acá con colores las partes importantes. Por ejemplo, acá voy a poner azul, por poner un color, y acá voy a poner rojo, por poner otro color. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Si volvemos acá, yo voy a hacer doble clic. Esta expresión yo la voy a escribir ahora en el editor. Pero, ¿quién es val2? Val2 dijimos que era la entrada analógica. Bien, la I, la que está en rojo. Es decir, esta de acá, esta entrada I, la que está variando ahí. Val1 va a ser I sub R, que es la referencia. Y H es la histéresis. Bueno, esto de acá yo lo tengo que escribir en el editor de ecuaciones. Bien, entonces, donde dice val2 va I, donde dice val1 va I sub R, y donde dice H va H, obviamente. Bien, entonces, I va a ser ¿qué cosa? Mayor o igual a I sub R menos H
mayor o igual a I sub R menos H y menor o igual a I sub R más H. Más H. Bien. Es decir, que esto de acá es lo que me permite usar a mí el relé inteligente. Esto de acá es esto de acá. Esto que está acá remarcado. Bien. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es la siguiente. ¿Cómo puedo llegar yo de esto que está seleccionado acá a esto azul y a esto rojo? Bien. ¿Cómo puedo llegar a eso? Bueno, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que voy a proceder a hacer es escribir esto de otra forma. Bien. Esto significa que I tiene que ser mayor o igual a I sub R menos H y también I tiene que ser menor o igual a I sub R más H. Se tiene que cumplir ambas condiciones. Bien, eso yo lo puedo representar así. Por ejemplo, esto yo lo puedo ver como un intervalo a eso. Esto, intersección, esto de acá. Bien. Bueno, la intersección es la I. Véanlo en la parte digital como una AND. Bien, que se están cumpliendo ambas condiciones. Bien, me faltó esto acá. Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que llegar a esto de acá y por otro lado a esto de acá. Pero acá estamos viendo que dice I mayor a I sub R más H. ¿Y dónde dice I sub R más H acá? Pero yo tengo que I es menor o igual. No mayor, sino que es menor o igual. Lo mismo pasa acá. I menor a I sub R menos H. Ah, ¿dónde dice I sub R menos H acá? Pero I no es menor, acá me dice que es mayor o igual. Entonces, ¿cómo paso de esto a esto de acá? Bueno, yo voy a utilizar un teorema del álgebra de Boole, que es, bueno, lo voy a escribir acá. Teorema de De Morgan. Si yo aplico el teorema de De Morgan, yo llego a lo siguiente. Por ejemplo, que si yo niego esto, o sea, esto es negar, esa barrita significa negar, yo lo puedo escribir de esta forma. A eso lo puedo escribir de esta forma. Así. Unión. La unión es la O o la OR. ¿Bien? Unión. Perdón, esto de acá. ¿Bien? Unión, esto de acá. Bueno. Es decir que esto de acá es lo mismo que esto de acá. Ese es un teorema. Ajá. Y si nosotros observamos esto, dice entonces que I mayor o igual a I sub R menos H, todo eso negado, o I menor o igual a I sub R más H, todo eso negado. Bueno, ¿qué significa esto que está acá? Que I sea mayor o igual a I sub R menos H, todo eso negado. Que eso significa lo contrario a esto. ¿Qué es lo contrario a que I sea mayor o igual a I sub R menos H? ¿Qué es lo contrario de eso? Que I sea menor que I sub R menos H. Que no sea mayor o igual quiere decir que sea menor. Lo contrario de mayor o igual es menor. Entonces eso significa que I, a ver, yo lo voy a escribir así, que I sea menor que ¿quién? Que I sub R menos H. Acá, ¿ven? Que I sub R menos H. Unión, ¿qué cosa? Unión ¿qué? Que I sea mayor a I sub R más H. ¿Por qué? ¿Por qué que I sea mayor a I sub R más H? Y bueno, ¿qué es lo contrario de menor o igual? Mayor. Bien, entonces, si nosotros vemos esto, ¿qué es esto que está acá? Esto de acá es lo rojo. Bien, ¿y qué es esto que está acá? Lo azul. Con un simple teorema del álgebra de Boole, acabamos de llegar a esa parte de ahí. Bien, ahora, esto de acá yo lo puedo representar obviamente como un intervalo. Si yo vengo a este programa y tiro, o dibujo mejor dicho, una recta, donde esa recta
va a representar los valores que puede tomar o que va a ir tomando la entrada analógica, perdón, I. Bueno, yo acá, supongamos por este lado, vengo acá y vengo acá. Un poquito más para allá. Ahí. Digamos. Bien. Si esto es I sub R, esto es un valor fijo, ¿no? I sub R, esto representa I sub R menos H, y esto de acá representa I sub R más H. ¿Qué significa esto de acá? Por ejemplo, I mayor a I sub R más H es todo esto. A ver, es todo esto de acá. No incluida esta parte, por supuesto, porque es mayor, no mayor igual. Y donde dice I menor que I sub R más H, menos H, perdón, es todo esto de acá. Por supuesto, no incluido esto de acá, ¿no? No se incluye ni esto, ni esto. ¿Bien? Ninguna de esas dos partes. Bueno, ahora, yo tengo eso, obviamente. Esto de acá. Pero ¿cómo llego a tener, por ejemplo, para setear solamente el azul cuando tengo el rojo también? Y lo mismo, ¿cómo hago yo cuando tengo que resetear la salida para tener el rojo cuando tengo el azul también? Bueno, ahí es donde tenemos que pensar un poquito. Bueno, ¿cómo me quedo yo, por ejemplo, solamente con el azul? ¿Cómo me quedaría yo con esto? ¿Cómo me quedaría yo con esto? Volvamos acá, color negro. ¿Cómo me quedo con eso? Esa es la pregunta. Bueno, volviendo al gráfico, ¿cómo me quedo con esta parte del intervalo? Y me saco de encima esto, elimino eso. Bueno, ¿qué pasa si yo trabajo ahora con otro intervalo? El intervalo I mayor o I mayor o igual, como quieran lo pueden tomar, a I sub R. I mayor a I sub R. Me quedaría todo lo que va de acá para allá. Y yo voy a hacer la intersección entre el intervalo negro, que son toda esta parte izquierda y esta parte derecha, con este intervalo de otro color. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que está con negro y lo que está con otro color. Solamente esta parte. Solamente esta parte de acá para acá, porque de acá para acá no hay nada. Salvo esto. No hay nada de lo negro. Y de acá para acá hay de lo negro, pero no hay de este otro color. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tienen en común es esta partecita de acá, nada más. ¿Bien? Bueno, eso se llama intersección de intervalos. Entonces yo, para obtener lo azul, tendría que tomar, ¿qué cosa? Esto de acá, que lo voy a poner entre paréntesis, y hacerle la intersección con lo que está. ¿Intersección con quién? Con I mayor a I sub R. Bien, con I mayor a I sub R. Bien. Ahí me quedo con esto, con lo azul, ¿bien? Con esto. Bueno. Perfecto. ¿Cómo me quedo con lo que está de color rojo? ¿Cómo me quedo con esto? ¿Cómo me quedo con eso? Esa es la pregunta. Bueno. Haciendo lo mismo. Por ejemplo. Si yo tomo esto, pero ahora hago la intersección ¿con quién? ¿Con quién voy a hacer la intersección? Y volvamos acá al gráfico este. Ya saquemos esto. Si yo hago la intersección entre lo que está de negro y, por ejemplo, algo que sea I menor o igual, por ejemplo, a I sub R, lo que tienen en común es solamente esta parte de acá. Entonces eso es lo que yo voy a hacer acá. Por ejemplo, con I menor o igual, perdón. Puedo poner menor o menor o igual. Ya van a ver por qué pongo menor o igual. Todo tiene una razón de ser. Bien, ahí sub R. Entonces, a eso es lo que yo llegué. Ahora, esto, toda esta cosa de acá, yo la puedo escribir de otra forma. ¿Por qué? Primero que nada, esto
Lo voy a copiar y lo voy a pegar porque me lo permite el programa. Bien, pero ¿cómo puedo escribir esto de acá? De otra forma. Esto es esto de acá. Y esto de acá dijimos que era esto de acá. Bien. Bien. Si yo vengo, hago lo mismo ahora. Eso lo voy a copiar. Lo voy a pegar también, obviamente. ¿Por qué? Porque esto de acá es ¿qué cosa? Es esto mismo. Y yo voy a hacer, obviamente, la intersección. ¿Con quién? Si ya lo tengo acá, copiamos y pegamos. ¿Bien? Bueno. Entonces, a eso es lo que yo tengo que llegar. Tengo que trabajar con esto y con esto. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Esto de acá es un comparador analógico negado. Este de acá es el mismo comparador analógico negado. Esto de acá es un comparador analógico y este de acá es el mismo que acá, el mismo que el de arriba, el mismo que este, pero negado. ¿Por qué? Porque lo contrario de mayor es menor o igual. Bien, para no usar dos comparadores diferentes, uso uno y el otro negado. Por eso acá puse menor o igual. Podría haber puesto menor también, pero hubiese tenido que usar dos comparadores. En cambio acá uso uno solo, uso este y el de abajo el mismo pero negado. Bueno, eso lo voy a hacer ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, saco esto y saco esto. Voy a utilizar el set, dijimos. Set. Voy a setear mi salida. Acá voy a poner a 2. A esto dijimos que había que negarlo. Venimos acá y decimos, bueno, el valor 2 va a ser IB y valor 1 va a ser, yo voy a tomar un valor de referencia para empezar. Después lo vamos a tomar como un valor variable. Por ejemplo, 5 acá y una histéresis de 1. Bien, no hay problema. Le doy OK. Vengo acá y acá voy a tener a sub 2 negado, dije, ¿no? ¿Y quién va a ser a sub 2? Bueno, a sub 2 era, si lo miramos acá, es I mayor a I sub R. Como I sub R vale 5, I mayor que 5. I mayor que 5. Entonces, I dijimos que era I sub B mayor que ¿quién? Que 5. Bueno, le damos OK. Y el otro va a ser menor o igual, porque es lo contrario de mayor. Bien. Y este va a ser el que me va a resetear a mi salida. Bien. A mi salida Q1. Bueno, comencemos a trabajar. A ver. Vengamos acá. Entonces dijimos que la referencia es 5 volt y la histéresis es 1. Bueno. Antes de simular, vengamos acá mejor. Entonces, si esto es 5 y esto es 1, 5 menos 1 es 4. 5 más 1 es 6. Bien. Entonces la salida Q1 se tiene que activar cuando cuando la entrada I sub B supera los 6 voltios. Y se tiene que desactivar cuando su valor es inferior, o sea, cuando el valor de la entrada analógica IB sea inferior a los 4 voltios. Bien. Recordemos, 4 y 6. Bueno. Ahora sí. Bien, vengo acá, tengo que superar los 4 voltios. Superarlo, no igualarlo. Superarlo porque es mayor, no mayor o igual. Bien, venimos acá. Superamos, perdón, los 6 voltios. Y cuando caemos por debajo de 4, recién se va a desactivar. Bien. 4 debajo de 4 se desactiva. Bien. Por encima de 4 no hace nada. Por encima de 6 se activa. Bien. Y de ahí se desactiva. Bueno. Superamos los 6, se activa. Caemos por debajo de 4, se desactiva. Hasta ahí vamos bien. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una histéresis variable? Mejor dicho, una referencia variable.
una referencia variable. Simplemente lo único que tengo que hacer es poner acá como valor de referencia I sub c, le doy OK, y acá lo mismo, como valor de referencia I sub c. Bien, voy a venir a simular. Ahora hay que tener cuidado. Acá estoy en 4 voltios. Bien, dijimos que la histéresis era 1 voltio. Entonces, 4 menos 1 es 3. 4 más 1 es 5. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vuelvo de nuevo a este dibujito, a este gráfico. Entonces, 4 menos 1, 3. Acá tengo 3 y acá tengo 5. Cuando yo supero los 5 se activa la salida. Cuando yo caigo por debajo de 3 se desactiva. Bien. Le damos Run. Cuando supero los 5 se activó. Cuando caigo por debajo de 3 se desactiva. Bien. Listo. Funciona. Bueno. Ahora, el otro caso que se puede dar es el siguiente, y con eso ya terminaríamos todo esto. El otro caso que se puede dar es que no haya, no haya una simetría acá, quiere decir que estas dos H no sean la misma. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo, de acá a acá hay un valor y de acá a acá hay otro. Bien, supongamos, para que se entienda, yo voy a ingresar por medio de la entrada analógica IC un valor de referencia y el sensor va a estar conectado a la entrada IB del relé inteligente. Bien, así como venimos trabajando, así como este ejemplo. Bien, mi referencia va a ser IC y la IB es la señal que proviene del sensor. Bueno, ahora yo voy a trabajar con dos valores de histéresis. Bien, yo por ejemplo quiero que cuando el valor de tensión en la entrada I supere a IR más 3 voltios, se active la salida Q. Y cuando caiga por debajo de I sub R menos 2 voltios, recién se desactive la salida. Bueno, el desarrollo es el mismo, no voy a hacer otro desarrollo matemático. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar con otro comparador, en este caso va a ser A sub 3. Bien, esto también lo voy a trabajar como normal cerrado, pero voy a venir acá. Acá la histéresis era de 3, porque este es para el superior. Bien, y acá la histéresis va a ser la siguiente. Acá tengo que poner de nuevo IB, IC, y la histéresis acá va a ser de 2 voltios. Bien, bueno, entonces dijimos, yo lo que voy a hacer va a ser tomar un valor, por ejemplo, de 4 voltios en la entrada IC. Esa es mi referencia. Yo quiero que cuando el valor de tensión en IB supere a 4 más 3, es decir, supere a 7, se active la salida Q1. Y cuando el valor de tensión en la entrada IB caiga por debajo de ¿dónde? De 4 menos 2, es decir, por debajo de 2 voltios, se desactive dicha salida Q1. Bueno, lo hagamos. Cuando supere, dijimos, los 7 voltios, ¿no? Porque era 4 más 3. Ahí se activó. ¿Ves? Se seteó. Y cuando caiga por debajo de 2 voltios, dijimos. Bueno, venimos debajo de 2 voltios. ¿Ves? Ahí se reseteó. Seteo por encima de 7 y reseteo por debajo de 2. ¿Bien? Bueno. Este ejemplo es muy importante. Yo más adelante, en otro video, voy a desarrollar ya ejemplos prácticos de esto. Por ejemplo, esto se puede utilizar para automatizar, por ejemplo, un recinto. Por ejemplo, lo más común, un invernadero. Bien, donde yo voy a tener un sensor de temperatura conectado a la entrada, por ejemplo, IB del relé inteligente. El sensor de temperatura me va a devolver, ¿qué cosa? Un valor de tensión en su salida, un valor de tensión que va a ser proporcional a la temperatura que haya en el invernadero.
a la temperatura ambiente. Bien, como ese sensor se conecta a la entrada IB del relé inteligente, bueno, yo lo que voy a recibir en esa entrada va a ser un valor de tensión que va a ser proporcional a la temperatura que haya en ese invernadero. Y por ejemplo, que yo quiero conectar un potenciómetro a la entrada IC y con ese potenciómetro regular lo que es la consigna. Bien, que vendría a ser la temperatura consigna, o sea, la temperatura deseada en el invernadero. Bueno, eso yo lo puedo realizar de esta forma, por medio de histéresis. Bueno, hay muchos otros ejemplos, pero yo voy a tratar de desarrollar alguno en algún futuro video. Bueno, espero que les haya gustado y hayan comprendido este no tan pequeño video que hice, y hasta luego.